por sobre apoyar a un partido, a un político, alguna ideología. Por sobre todo somos hijos de Dios, ¿verdad? Y en este día yo quiero pedirte de antemano que tú puedas ser vulnerable en esta reunión, que todos tus preconceptos, inclusive tal vez hasta ya tienes una intención de voto, ya tienes algo definido, cerrado, no sé, pero en este día, delante de la presencia de Dios, nos humillemos como lo que somos, como hijos, y que a la luz de la palabra Él pueda mostrarnos cuál es su voluntad, Él pueda revelarnos cómo funcionan las cosas, cuál es nuestro rol como iglesia, qué piensa Dios al respecto y sobre todo, qué Dios quiere para Bolivia. Mi hermano, son tantos años que venimos orando por Bolivia, clamando por nuestra nación, y estamos a una semana, creo yo, de algo muy especial, algo muy tremendo que Dios va a hacer sobre nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso, toda la iglesia, todos los hijos de Dios, tenemos que estar alineados a su corazón. Tenemos que estar en el mismo entendimiento, en el mismo espíritu. Amén. ¿Cuántas veces, momentos históricos, momentos en los que Dios nos dio la oportunidad para, a través del voto, a través de estas acciones tan naturales, poder hacer algo relacionado a la voluntad de Dios sobre nuestra nación? Pero a veces, como dice la palabra, la iglesia, el pueblo perece porque le faltó entendimiento. Pero en esta oportunidad no va a ser así. Esta oportunidad creo yo personalmente que Dios está levantando a su iglesia en un nuevo entendimiento y en un nuevo plan de acción para ver una Bolivia diferente. ¿Cuántos amamos Bolivia? Amén. Así que préstame atención, gloria a Dios. Y definitivamente en estos días estamos viviendo las consecuencias, los resultados de realmente habernos tal vez hasta equivocado, de haber escogido gobernantes, haber errado, haber sido engañados. Muchas veces hemos cometido errores y hoy por hoy vemos, no simplemente es decir el gobierno, el tal presidente, tal partido, sino que creo que en esto todos tenemos una responsabilidad. Son más de 20 años, casi 20 años que el socialismo, y voy a ser muy frontal en esta reunión. Y si algo le pedí perdón al Señor es que en años anteriores no haber sido frontal, no haber sido más directo y haber confrontado estas cosas. Así que voy a ser el día de hoy, con las disculpas del caso, muy frontal. Incluso tal vez voy a poner nombre y apellido a algunas cosas porque tiene que ser así. La iglesia tiene que despertar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me vas a perdonar de antemano si te ofendo? Ok, todos somos responsables de la realidad que hoy vivimos: pobreza, escasez, una economía muy deprimida, ¿no es cierto? Vemos mucho narcotráfico en nuestro país, inseguridad ciudadana que cada vez está creciendo, y un gobierno cada vez más totalitario que persigue al que piensa diferente, y estamos en medio de esa realidad, y hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias de, ¿verdad?, todas las decisiones que hemos tomado, ¿ok? Entonces, en medio de todo esto uno se hace muchas preguntas. ¿Y qué sigue a continuación? ¿Qué rol juega Dios, nosotros, la iglesia? ¿Qué hacemos, Señor? Y realmente estoy seguro que si tú amas a esta nación y que si pasamos del lado de simplemente juzgar, acusar, a un lado de Señor, yo amo esta tierra, no simplemente me voy a tomar un avión y me voy a ir, ¿no es cierto?, de este lugar donde tú me has puesto, sino que creo que hay algo más para Bolivia. Creo que hay un propósito en esta nación tan hermosa, Señor. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿No? Entonces ahí seguramente surgen muchas preguntas. Y primero quiero decirte que Dios sigue siendo rey de Bolivia. Dios sigue siendo el soberano. Dios sigue gobernando aún en medio de todo lo que estamos viviendo. Quiero leerte algunos versículos para que realmente lo entiendas, porque tú te preguntas: ¿Dios está gobernando y tan mal la estamos pasando? Dios está reinando, Él pone autoridades, Él quita autoridades, pero tan mal la estamos pasando. Algo está fallando y a veces dudamos, cuestionamos, ¿no es cierto? Pero no quiero que te quepa la menor duda de que Dios sigue gobernando sobre Bolivia. Él es el soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dice las escrituras, Job capítulo 12 versículo 23, está hablando de nuestro Dios, del soberano de las naciones. Él multiplica las naciones, Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Wow, cuán soberano es el Señor,
que mira todo lo que Él puede hacer en las naciones. Salmo 22, 28, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Él gobierna, Él es el soberano sobre todas las naciones, incluida Bolivia. Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Wow, Él tiene el control de los tiempos, aún de este mal tiempo que estamos viviendo como nación. Dice que Él sigue gobernando. Él pone los reyes, Él quita a los reyes. Él es el soberano. Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, nosotros los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Él gobierna, Él es el soberano. Y termino para, si no te ha quedado claro, Daniel 4:26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Dios sigue gobernando, Dios sigue siendo el soberano. Pero esto no simplemente puede quedar en una nueva doctrina aprendida en la iglesia. Sí, Dios gobierna, pero ¿cómo eso que Dios gobierna? ¿Cómo se traduce a esto que tenemos en una semana, las elecciones y a todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo se traduce esto que el día de hoy, tal vez ya lo sabías, tal vez no te estoy predicando algo nuevo, no es cierto, lo sabíamos, lo hemos aprendido, nos los han predicado, que Dios gobierna? Es tan importante que tú y yo tengamos esta revelación en nosotros, porque tenemos que renovar nuestro entendimiento como iglesia con relación a la política, al gobierno. ¿Ok? Primero quiero que me pongan una primera imagen. Así es como la gente hoy la gente pagana, la gente que no conoce al Señor, así concibe la sociedad. Wow, un poco pixeleado, pero se lee. Mira, ellos creen que el Estado, ¿no es cierto?, tiene gobierno sobre la iglesia. Es decir, la gente que no conoce al Señor piensa que, ¿verdad?, el Estado, el gobierno está sobre la iglesia y también sobre todos nosotros. El Estado cree que nos gobierna, el Estado cree que es el soberano de todos nosotros. Entonces ya empieza a haber algunos cortocircuitos, porque Dios nos está diciendo que Él es el soberano, Él gobierna a las naciones, Él gobierna a los pueblos. Pero mira cómo hay una visión muy errada. Y esto obviamente se traduce a políticas, a modelos de gobierno y demás. Ahora quiero que veamos también otra visión, que es la visión moderna de cómo también se puede percibir hoy en día el Estado, el gobierno y todo eso. Hay una separación, y ven acá como que creen que Dios, nuestro Dios, nos gobierna solo a nosotros, la iglesia. Es decir, Dios es soberano, gobierna, reina, pero solo sobre estas cuatro paredes, sobre las actividades de la iglesia, sobre todo lo que es orar, interceder, ayunar, disciplinas espirituales y todo ese Dios que gobierna, pero solo a un grupo de personas creyentes y en temas relacionados solamente a cosas espirituales. Mira cómo conciben eso. Tú dices, eres cristiano, tu Dios, tu iglesia y muy aparte de lo que es el Estado y toda la problemática que vivimos ahora, ¿no es cierto? Y por otro lado, el Estado, ¿no es cierto?, que cree que a través de ellos mismos pueden ejercer todo un gobierno. Esta es otra manera de ver las cosas hoy en día. Pero la pregunta es, estás acá, estás en la iglesia y acá venimos a aprender la verdad, y la verdad nos hace libres. ¿Cómo es que Dios ve la figura? Y hemos visto dos maneras, cómo ven los paganos, los que no tienen al Señor, cómo es una visión moderna hoy en día que se ha configurado de todo esto. Pero cómo Dios ve las cosas. Ponme la siguiente imagen, por favor. Y ahí está la visión bíblica. Ahí está nuestro soberano, el soberano que reina las naciones, que rige sobre Bolivia, aún en estos tiempos tan difíciles. Él gobierna ¿sobre quién? Sobre el hombre, sobre todos nosotros.
Él no está solamente gobernando sobre el Estado, sobre la iglesia, sobre la familia, sino que Él está interesado en ser el soberano de todos nosotros. Lo que Él primero quiere que tú y yo lo conozcamos, nos rindamos a Él y Él empiece a gobernar en base a sus principios, sus mandamientos, nuestras vidas. Y aquí está el diseño del Señor, aquí está la visión bíblica de Dios. Hombres como tú, hombres como yo, cristianos que nos congregamos, que oramos, que sabemos interceder, que profetizamos, que tenemos dones del Espíritu, pero que también debemos estar involucrados en las cosas del Estado, gobierno. No, pastor, está tocando un tema muy, muy delicado. A mí se me ha enseñado que los cristianos no se metan con la política, el diablo la política, el gobierno. Meterse ahí es mancharse. Ni soñar, es como que se nos ha enseñado que debemos dejar esto, que no debemos tener parte y suerte en todo lo que tiene que ver con relación al Estado. Mira qué tremendo. Dios el soberano gobierna a través de nosotros, también en la familia. Esto sí lo hemos enseñado. Tú sabes y eso es algo que anhelamos, que Dios gobierne nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Estamos como que ya asimilamos esta revelación. Lo propio, obviamente la iglesia, acá quien gobierna, el pastor Mauri, no, el pastor Cristian, no. Tú sabes, si tú nos conoces, estás con nosotros tantos años, no hacemos nada. Es más, nuestra oración más común es: Señor, habla que tus siervos oyen. Señor, habla que tus siervos oyen. ¿Qué hacemos? Hacemos esto, hacemos esta actividad, hacemos lo otro. O sea, acá tu iglesia, mi hermano, gobierna a Dios. Ese es el deseo de todas las personas que intentamos liderar esto, que Él gobierne. Entonces eso lo entendemos. Estamos familiarizados con que Dios el soberano gobierne la iglesia, con que Dios el soberano gobierne el hogar a través de nosotros. Pero aquí está el problema. No concebimos que los cristianos, que la iglesia pueda jugar un rol determinante también sobre los gobiernos de la tierra. ¿Cuántos han escuchado esas predicaciones? Política, no hablemos de esas cosas, no son de Dios. No, ni te metas en esas cosas, vas a terminar alejándote del Señor. Y esas doctrinas que se han arrastrado, ¿verdad?, año tras año, se han formado en rudimentos que el día de hoy provoca que nosotros como cristianos estemos hasta ajenos y desentendidos, hasta casi ignorantes de todo lo que está pasando y sucediendo en nuestra nación con relación al Estado, al gobierno. Wow, ¿te has dado cuenta de la diferencia, de cómo Dios ve, cuál es la visión bíblica de todo esto? Pero cómo este Dios soberano va a tener una implicancia en este caso. El día de hoy nos vamos a centrar en esto, el Estado. ¿Cómo? El soberano, el que gobierna, nos delega una autoridad a ti y a mí. Él puede hacerlo solo. Él es tan poderoso que puede hacer todas las cosas sin necesidad de que tú y yo participemos. Pero es su gracia, su amor, su misericordia, no lo sé. Pero escoge al hombre, escoge a todos nosotros y nos delega esa soberanía, le entrega al pueblo. Entonces, ¿cómo es que Dios hace realidad? ¿Cómo es que Dios pone gobernantes, quita gobernantes? ¿Cómo es que Dios establece reinos, quita reinos? ¿Cómo es que Dios hace todo eso? El soberano le delega esa autoridad, esa soberanía al pueblo, a todos nosotros. Y nosotros, alineados a lo que el Señor está hablando, a la voluntad de Dios, es que actuamos, es que vamos a las urnas y votamos, es que si mañana algo se levanta en contra de nuestro Dios, salimos a las calles y decimos: esto no está bien, esto va en contra de Dios, esto está dañando la familia, esto está en contra de la vida. Wow. Entonces, ¿cómo el soberano delega esa autoridad? Hácelo fuerte. A todos nosotros. Entonces tú y yo tenemos participación. No es tantos mensajes de recibir en este tiempo, ¿verdad? Pastor, que Dios le está hablando, ¿por quién hay que votar? ¿Qué hay que hacer? No estamos asumiendo nuestro rol, ni siquiera por lo menos para informarnos, enterarnos de todo lo que está pasando. ¿A qué punto hemos llegado de desentendernos de este rol que Dios nos ha delegado, como el soberano nos ha delegado esa autoridad, ¿no es cierto?, al punto de que somos casi ovejas en este asunto, ignorantes, erramos. Y como hoy vemos la realidad, cosechamos malos gobernantes,
cosechamos en las distintas áreas de la sociedad, en la economía, la educación, la comunidad. Es impresionante. Wow. Entonces, si tú entiendes esto, debe caerte la revelación de que ahora yo juego un papel importante. Es decir, yo voy a participar en el plan soberano de Dios para salvar Bolivia. ¿Alguien puede decir amén? Amén, dáselo fuerte. Dice las escrituras, Romanos 8, 18, 21, para poner fundamento bíblico: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, y que el anhelo ardiente de la creación es esto, todo lo que vemos, incluye la tierra. Y en la tierra, ¿qué hay, hermanos? También están los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces es parte de, y que esta creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Wow, queremos ver un cambio en el estado. Dios dice, la manera es, yo les delego autoridad a ustedes y ustedes se manifiestan. Y así empezamos a restaurar, reformar las cosas, porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como esa experiencia personal que tú y yo hemos tenido con el Señor, ese Dios grande, todopoderoso, se nos revela a personas simples, nos salva, nos perdona, nos libera. No solo eso, nos equipa, nos da dones, nos da unción, nos da gracia. Wow, y ahora podemos servir y ser de bendición. Lo mismo que tú has experimentado a nivel individuo, ¿verdad? El pueblo, si se manifiesta, puede reformar una nación. Qué poderoso es nuestro evangelio. Qué poderoso es tener a Dios en nuestras vidas. Y el soberano nos ha delegado esa autoridad. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Nos delegó la autoridad sobre todo lo que hay en la tierra. El soberano quiere cooperar, quiere participar con nosotros para salvar a las naciones, reformar esta área que es el gobierno. Amén. ¿Tú recuerdas ese pasaje en el que Satanás, el enemigo, viene a tentar a nuestro maestro, a Jesús? Y tú sabes, la segunda tentación le muestra todos los reinos, todos los gobiernos de las naciones, y le dice: si tú me adoras, yo te doy todos estos reinos. Y Jesús le responde: ¿qué? O sea, yo me valgo de las personas, de mis hijos, ¿verdad? Y si ellos solo me adoran a mí, a través de ellos puedo provocar que los reinos de la tierra también solo adoren a Dios, solo adoren a Jesús. Qué tremendo. Mira qué poderoso. Dios te tiene a ti, me tiene a mí en el plan para traer reformas a nuestra nación. Amén. Más adelante Pablo, él va a ser más crudo con la iglesia de Corinto, y mira lo que les dice 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No, te lo vuelvo a repetir. ¿O no sabéis que los santos, en otras versiones dice, van a gobernar el mundo? El plan de Dios sí fue para salvación, sí fue para, ¿verdad?, que prediquemos el evangelio de Jesús, para la salvación de las personas. Pero también en el plan del Señor estaba que la misma libertad espiritual y salvación espiritual que experimentamos también llevemos a las naciones, a los gobiernos. Wow, qué tremendo. ¿O no sabéis que los santos van a gobernar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Claro, uno dice: sí, yo gobierno los ángeles del reino espiritual. Yo declaro, ato en la tierra, ato en los cielos. Y eso en esta iglesia, si tú eres parte de esta casa, tú sabes que nos movemos en el espíritu todo el tiempo. Y eso lo entendemos bien y eso lo hacemos bien. Pero acá el Señor también nos está hablando de cosas acá en la tierra. Que ese gobierno espiritual, que este gobierno y esta autoridad que Dios nos ha dado también tiene que reflejarse en temas relacionados al gobierno, el Estado. Wow.
Entonces oro para que se te quiebre ese chip, esa estructura mental de que no, yo no me meto en esto. Yo orando acá, no, sí está bien que oremos, y acá oramos bastante, ¿verdad? Pero tenemos un rol si queremos ver una reforma en nuestra nación. Versículo 4: si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Les estaba diciendo Pablo, o sea, ustedes quieren juzgar dentro de la iglesia, pero no están pudiendo juzgar, gobernar cosas allá afuera de la vida. Les está diciendo, vergüenza debería darles. Acá muy espirituales, acá muy profetas, acá muy ungidos, acá oramos, acá hacemos muchas cosas, acá nos movemos con los ángeles. Pero en las cosas de la vida no nos manifestamos. En las cosas de la vida, ¿verdad? No somos entendidos. Y Pablo decía, avergüéncense. Diga a la persona de tu lado, avergüénzate. Lo dijo Pablo. Wow. Hasta este punto oro para que el Espíritu Santo haya despertado en ti y quebrado doctrinas erradas que nos han mantenido al margen de todo lo que está pasando en nuestra nación. Y oro para que se encienda ese fuego y digas, bueno, hay que hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y ahí surgen estas preguntas. ¿Cómo debería ser un gobierno? Ok, he entendido la visión bíblica, incluso cómo gobierna el soberano sobre el Estado. Pero ahora, gobierno, ¿qué gobierno? Veo un gobierno en los países vecinos, veo en el norte otros gobiernos, en Europa, en Asia, veo tantos gobiernos. Ok, quiero afectar el gobierno, quiero ver reformas en mi gobierno, pero ¿qué reformas? ¿Cómo tiene que ser el gobierno? Wow. Entonces ahora quiero ir a hacer ese recorrido de la evolución de cómo Dios crea el gobierno y le da toda la forma hasta, ¿verdad?, establecer ese modelo de gobierno que Él ha creado. ¿Ok? Así que te pido que me acompañes. Bueno, para entender el gobierno, el primer gobierno que Dios ha creado es el autogobierno. Dile a la persona de tu lado, autogobiérnate, por favor. No te estés durmiendo, no te estés abostezando. Después, pastor, ¿por quién tengo que votar? Me vas a decir. Es que pastor, es tarde, tengo hambre. Gobiérnate, gobierna esa tripa, mi hermano. Gobierna ese sueño, gobierna. El primer nivel de gobierno que Dios estableció fue el autogobierno. Dios confió en nosotros, nos puso en el Edén, nos dio libertad, y nos pidió que ejerzamos autogobierno para no comer de ese fruto. ¿Y qué hizo el hombre? Falló en el autogobierno. Wow, se quebró el primer nivel de gobierno que Dios estableció. Porque en la idea original de Dios no estaba crear gobiernos de hombres. En la idea original del Señor estaba, yo voy a poner mi espíritu en ellos para que ellos se autogobiernen, tengan dominio propio, digan no esto, no hago lo otro. Pero el hombre falla, se quiebra el primer nivel de gobierno. ¿Qué sigue? Dios tiene que crear el segundo nivel de gobierno. ¿Y cuál es ese? La familia. Tú ves ahí la familia, crea a la mujer y establece un matrimonio, nace la familia. Y ahí Dios crea el segundo nivel de gobierno, la familia. Yo pregunto, tu familia, si eres papá, si eres mamá, ¿realmente estás siguiendo el diseño de Dios? ¿Hay gobierno en tu casa? ¿Hay gobierno sobre tus hijos? La psicología moderna, y no tengo nada en contra de eso, pero se les permite todo. Ellos deciden todo. Pensando que son tan jóvenes, tan inmaduros, pero creemos que pueden tomar sus propias decisiones, cuando la realidad nos dice que no es así. Y que se necesita para que, ¿verdad?, los hijos puedan crecer bien, aplicar el nivel de gobierno que Dios estableció en la familia. Dile a tus hijos, no es así, esto no está bien, hay castigo. Chicote, yo te he enseñado cómo era el nivel de gobierno en mi casa, ¿no? Chanclazo, chicotazo. Funcionaba, hermano.
¿Y sabes por qué funcionaba? ¿Verdad? Porque a pesar de lo travieso que era, ejercían un gobierno un gobierno en mi casa muy rígido y era muy bueno, la verdad. A pesar de ser tan terrible, esas veces, obviamente, muy pocas veces tuve que interactuar con el tercer nivel de gobierno, que ya era justamente gobiernos de hombre. Muy pocas veces me había involucrado en arrestos, ahí en la policía, ¿verdad? Vengan, paguen la multa. Wow, ¿qué significa eso? Que ha habido buenos niveles de primero autogobierno y del gobierno familiar. ¿Qué sería lo contrario? Vemos delincuentes, vemos jóvenes que matan, que asesinan, que no tienen temor de hacer nada. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no hubieron los niveles de gobierno en su vida. Autogobierno y el nivel familiar. Bueno, en el caso bíblico también falló la familia, así que no nos sintamos mal, papás. Falló también la familia, tú sabes, Caín mata a Abel y bueno, se quiebra este segundo nivel de gobierno, la familia. Entonces ahí Dios tiene que recurrir a crear estos gobiernos de hombres, gobiernos civiles, porque se desenfrenó todo. Ya el hombre no se gobernaba a sí mismo, la familia quebrada por completo, ¿no es cierto? Y la maldad se aumentó, y tú sabes, al punto que llegó a los días de Noé. El desenfreno, las tinieblas, la inmoralidad, era tan terrible que hasta se acostaban con ángeles. Imagínate la locura que estaba aconteciendo en las sociedades entonces. Y Dios dice, estos si siguen así se van a matar, van a desaparecer. Así que mejor diluvio y empezamos de nuevo. Escogemos solo una familia, Noé, una familia justa. Con ellos voy a empezar de nuevo. Le da la misma autoridad que le dio a Adán, pero con una diferencia. Ahora le da la autoridad para gobernar sobre los hombres. Y es en ese momento que se crea, se constituye el primer gobierno. Te lo voy a leer. Génesis 9, 5 al 7. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. Y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El mismo mandato que le dio Adán y Eva: gobierna sobre la tierra, pero ahora una diferencia. El hombre no se autogobierna. La familia no ejerce muchas veces el nivel de gobierno que es beneficioso para el ser humano. Ahora te doy la autoridad para gobernar sobre los hombres. Mira, incluso establece hasta la pena de muerte acá. O sea, crea el primer gobierno con la función de castigar la maldad, castigar el pecado, castigar toda forma y expresión de maldad. Wow. Y ahí se crea, Dios tiene que crear el primer gobierno. Ok, pero esto va evolucionando. Dios crea este primer gobierno con el propósito de proteger la vida, la libertad, la propiedad de los individuos, castigar la maldad y a los delincuentes. Ese fue el propósito por el que Dios creó estos gobiernos civiles. Pero este modelo de gobierno fue evolucionando. Dios lo fue edificando, construyendo. Y eso quiero que veamos. Después de Noé viene Abraham, y ahí se establece ya no un gobernador sobre una familia. Ahora se establece un gobierno civil sobre una nación. ¿Qué representa Abraham? Una nación. Haré de ti una gran nación, le dijo a Abraham. Entonces ahí vemos cómo el gobierno civil es creado por el Señor para gobernar, sojuzgar naciones. Después en la historia vemos cómo terminan esclavizados en Egipto, tú sabes, con José. Y después se levanta un hombre, Moisés, el libertador, que rescata, ¿verdad?, al pueblo, a la nación hebrea de la esclavitud de Egipto, y ¿verdad?, los lleva a la libertad. Y ahí Dios termina de completar el modelo de gobierno civil. Amén. Y mira lo que vamos a leer. Es bien interesante, antes de leer esto, cómo
Como en el gobierno, ya estoy queriendo mostrarte el modelo de gobierno que Dios creó, que Él inventó, ningún hombre sino Él. Es tan importante porque nosotros debemos alinearnos a esa teología, ¿ok? Porque eso, lo que Él crea realmente funciona. Y vemos que el libertador Moisés, en un momento de esos, viene su suegro, Jetro, y le dice: tú no vas a poder solo, así que levanta jueces, ¿no? De 50, de 100, de miles, levanta jueces. Wow. Entonces ahí vemos la primera acción democrática, llamémosla así, en que Dios le permite a los hombres escoger sus representantes. Pero no era una democracia como hoy se entiende, una democracia donde yo quiero votar nulo, yo quiero votar blanco, porque no, un ratito. Tú eres el soberano, Dios te ha delegado eso y vas a escoger a tus representantes, pero tu corazón, tu espíritu alineado a la voluntad de Dios. Qué distinta esa democracia, ¿verdad? Entonces ahí vemos el primer acto de democracia. Se levantan estos jueces, que está ahí, digámoslo así, el ejecutivo, Moisés. Están después todos los legislativos, los jueces, y también las escrituras nos hablan en Génesis 10:21, 57, 2 Samuel 12:7, Hebreos 11:12, Deuteronomio 19:12. Nos habla de que Dios también levantó ancianos. O sea, quiero que veas ese gobierno de los que Dios creó en los tiempos de Moisés. Está el gobernador, Moisés, el ejecutivo, llamémosle así en términos para que todos entendamos. Está por otro lado el legislativo, están los jueces que fueron escogidos por el soberano, según la guía del Señor. Y por otro lado están los que reconocen como autoridades, los ancianos, hombres probos, hombres íntegros, hombres temerosos del Señor. Y vemos cómo en este gobierno que Dios establece, ¿verdad?, se levantan los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, ¿no es cierto? Y bueno, el otro poder, ese. Así es. Entonces mira cómo Dios está mostrando un modelo de gobierno. Quiero darte algunos detalles más. Dios establece a través de Moisés, porque habían luchas y batallas y guerras que ellos libraban. Es decir, que ellos también tenían un ejército civil, tenían una fuerza, digámoslo así, poniendo en el contexto de una fuerza policíaca. ¿Para qué? Para defender al gobierno y al pueblo. Wow, entonces ya vamos configurando un poco la idea de gobierno que Dios establece. No solo eso, sino que también Moisés recibe unas leyes. El libro del pacto, recibe una constitución. ¿Cómo las recibió? Las recibió. ¿Y dónde fueron escritas? Fueron escritas en las tablas de piedra. ¿Por qué? Porque Dios utilizó unas tablas de piedra para escribir su constitución, para escribir sus leyes, sus mandamientos. ¿Sabía? Porque eso tiene un sentido profético. Lo que Dios crea, sus leyes, no leyes de hombres, no leyes que acordamos entre los hombres, no, las leyes que Dios establece son como la roca, son permanentes, son justas para todos y permanecen en el tiempo. Qué tremendo. Entonces ya ves ahí un estado creado, un gobierno creado, los tres poderes, una fuerza de ejército, ¿no es cierto? Ves un compendio de leyes, una constitución. Y es bien interesante ver en estas leyes que el preámbulo de estas más de 613 leyes están representadas en el decálogo, en los 10 mandamientos. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? A ver, examen, hermanos. Mandamiento número 1: no tendrás dioses ajenos. Mandamiento número 2: no te harás ídolos, ¿no es cierto? 3: no tomarás el nombre de Dios en vano. 4: descansarás el día sábado, ¿no es cierto? El 5: honrarás a tus padres. 6: no matarás. 7: no cometerás adulterio. 8: no robarás. 9: no levantarás falso testimonio. Y el 10º mandamiento: no codiciarás lo ajeno. ¿Por qué hago tanto énfasis en estos 10 mandamientos? Porque este decálogo le da forma a toda esa estructura de gobierno que Él creó. Quiero que me pongan una imagen. Quiero que veas ahora los 10 mandamientos plasmado en forma de gobierno. Ahí está el primero, ¿no es cierto? Dios es el único.
no te levantarás otros ídolos, ahí está, imagen. No usarás el nombre de Dios en vano, ¿no es cierto? El día de descanso. Y ahí vamos hasta el cuarto mandamiento. Después honrarás a tus padres y a tu madre, ¿no es cierto? Ahí crea la familia. No levantarás falso testimonio, no adulterarás, no robarás, no matarás, y al final no codiciarás lo ajeno. Mira cómo en la sabiduría del Señor, en estos 10 mandamientos, le da forma a toda una estructura de gobierno, a una ideología, a una manera de gobernar una nación. Ahora, estos 10 mandamientos los vamos a llevar a términos de política actual. A ver, la siguiente imagen, por favor. Wow, ¿qué tenemos? Acá 4 fundamentos culturales. La cosmovisión trascendente, es decir, la cosmovisión bíblica. Por otro lado, la moralidad, la religión, conocimiento, y mira cómo Dios establece la institución de la familia. Y de ahí pilares que son derechos inalienables, ¿no es cierto? Como la justicia, el matrimonio, la prosperidad, la vida. Y al final, ¿no es cierto? Eso le da la libertad según los derechos que Dios establece a todas las personas. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Tal vez te parece un poco pesado, hasta técnico tal vez esto, porque en base a esto tenemos que evaluar a nuestros gobernantes. En base a esto tenemos que evaluar programas de gobierno. En base a esto tenemos que medir a aquellos que quieren ser nuestras autoridades. Recuerda que el soberano somos nosotros, que Dios nos va a utilizar a nosotros para hacer su voluntad en Bolivia. Es decir, que si nosotros empezamos a quitarnos ideologías, que socialismos, que comunismos, que la derecha, que la izquierda y tantas cosas y formas de presentación de ideologías, y nos alineamos a lo que Dios creó, a lo que Él establece, entonces nos estamos alineando la iglesia a la voluntad del Señor, para que después se traduzca en un voto, se traduzca en escoger a las autoridades que Dios anhela. Amén. ¿Se entiende? Ok. Y ahí tú ves gobierno, ahí tú ves cómo se debería establecer un gobierno. Eso fue lo que Dios creó. Así es la receta del Señor para gobernar las naciones. Tú puedes investigar, hay muchas naciones que han implementado esto, lo han llevado a la práctica en sus gobiernos en distintas etapas, y los resultados están. Hay naciones que son prósperas, bendecidas, hay naciones que han consolidado la familia y que los resultados hablan por sí solos. ¿Por qué? Porque eso no se lo inventó el pastor, no se lo inventó un consejo de grandes sabios, de entendidos, de políticos, especialistas. No, esta fue la idea de Dios para gobernar a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a pasar, ya hemos visto lo que es gobierno, y al finalizar voy a darte algunas cosas más prácticas para que tú puedas decidir alinearte a la voluntad de Dios en estas elecciones, ¿ok? Pero ahora vamos a pasar a los políticos. Wow. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando escuchas esa palabra? Político. Ay, no. Uy, esas imágenes. Copyright. Bueno. Ok, un político, en definición, más allá de los que tenemos en nuestra mente, prejuicios en nuestro corazón, un político es un ciudadano que se dedica a los intereses públicos en general de una sociedad. Es eso. Se dedica a servir los intereses de toda una sociedad. Eso es en definición un político. Pero ¿por qué tenemos ese prejuicio y esas cosas, verdad, en contra de los políticos? Porque definitivamente hemos visto cómo personas que debían servir al pueblo en realidad se han servido a sus propios intereses y han utilizado al pueblo. Y esto tiene que ver con algo espiritual. ¿Quieres conocer al primer político? ¿Sabes dónde está? En la Biblia. ¿Sabes quién fue el primer político en la historia? Tú sabes, para presentarte este político, crea Dios a su pueblo, una nación, y crea su gobierno para gobernar esa nación. Pero a la par del gobierno de Dios que él estaba construyendo, bueno, había otros gobiernos monárquicos, es decir, donde había un líder que decidía y se hacía lo que le parecía, no había nada, hacía lo que
el líder monárquico quería. Bueno, y en esos gobiernos, ¿verdad?, van también desarrollando sus modelos de gobierno que obviamente no funcionan. Y en uno de esos gobiernos en particular, en la ciudad de Nínive, se levanta el primer político. Y te estoy hablando de Nimrod. No sé si has escuchado de él. Es aquel que organizó en Babel a todo el pueblo, ¿no es cierto? Y les dice: vamos a construir una torre y vamos a llegar al cielo, ¿no es cierto? Vamos a hacer una ciudad de avanzada. No necesitamos de Dios, nosotros podemos desarrollar todo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Empezó a negociar, a pedir los recursos, la colaboración de todo el pueblo, ¿no? ¡Qué tremendo! Y ahí está Nimrod, aparece el primer político, el nieto mayor de Noé, fundador de Nínive. Fue el primer rey sobre la tierra, llamado rey de Sargón. Este político empezó a hacer del gobierno el salvador del pueblo. Wow, escucha lo que te estoy diciendo. Porque hoy en día tú y yo tenemos que tener el discernimiento espiritual de no caer en ese error, de creer que el gobierno va a salvar Bolivia. ¿El gobierno salvará a Bolivia? ¿El nuevo presidente que escojamos salvará a Bolivia? ¿Eso sucederá? No. Dios es el soberano, Él va a salvar, ¿verdad? Pero ahí aparece este primer político vendiendo ese discurso. El Estado es el salvador. Y mira qué tremendo, se va distorsionando todo esto y la gente empieza a creer eso y cada vez le va dando más poder al Estado, más poder al gobierno. ¿Recuerdas cómo Dios creó al gobierno? Solo con la idea de un gobierno pequeño, reducido y que tenga la función de castigar la maldad, castigar lo malo, justicia, impartir justicia. Pero mira el político que empieza a decir: pero si me apoyan, yo puedo darles trabajo. Si me apoyan, yo soluciono la economía. Si me ayudan, yo soluciono el tema de la educación en la familia. Si me apoyan, yo puedo ver este tema también de la comunicación. Wow, mira cómo empieza ahí a distorsionarse. Y este primer político empieza a crear una nueva ideología, una nueva forma de gobernar las naciones, donde el Estado, ya no Dios es el Mesías, el Salvador, sino ahora el Estado es aquel que puede salvar. ¿Se han dado cuenta que si algo sucede en Bolivia, qué hace la gente? Sale en la prensa y ¿qué dice? El gobierno, ¿no? No consigo trabajo, el gobierno. Me ha ido mal en mi empresa, el gobierno. O sea, esto ahorita tú me estás entendiendo, pero en la práctica es que todos hemos idolatrado al Estado. Le hemos dado tanta autoridad, le hemos dado tanta importancia, que ahora el Estado es todo un aparato tan grande que está metido en todas las áreas de nuestra vida, está metido en nuestra familia, quiere meterse en la iglesia, está en todo lado y se ha hecho tan grande. Y ese Estado al que nosotros como soberanos gobernamos, lo hemos hecho tan grande que ese Estado ahora nos esclaviza. Que ese Estado ahora decide si vamos a vivir los derechos que Dios nos dio. Los derechos, los 10 mandamientos al final son 10 derechos humanos, 10 derechos que Dios nos dio a todo ser humano. Pero hemos hecho al Estado de un ídolo y le hemos dado tanto poder y lo hemos hecho tan grande que ahora el Estado empieza a decidir y a gobernar y a someter a soberano. ¿Te das cuenta del antidiseño en el que estamos? Entonces todo esto tiene que llevarte a pensar. Cuando mañana sale un político y dice: yo voy a reducir el tamaño del Estado. Interesante, a ver, me llama la atención esto, porque esto está alineado a cómo Dios creó originalmente el Estado. ¿No es cierto? Todo esto que te estoy enseñando, mi hermano, no es para que cosechar amenes, aplausos, no, es para que el pueblo del Señor sea entendido y estemos alineados al corazón de Dios. Estamos a una semana de las elecciones. Y ahí está el primer político, Nimrod, haciendo todo eso. Y a Dios le ofendió tanto lo que él estaba haciendo, su modelo de gobierno, que al final, tú sabes la historia bíblica, los confundió. Les puso distintos idiomas y los dispersó. Cuando centralizamos el poder en una sola persona, cuando hacemos gobiernos centralistas, cuando todo gira en torno a un hombre, a un grupo de personas, a un partido político, mi hermano, es ahí que estamos haciendo del Estado, del gobierno, un señor. Qué terrible. Pero si así son los políticos, pastor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí está
el gran desafío de la iglesia. ¿Cuántos saben que, o por lo menos han orado alguna vez, quisiera que un hijo de Dios gobierne mi nación? ¿Cuántos han tenido ese anhelo alguna vez? Señor, te pido un hijo de Dios, temeroso de ti, esté ahí gobernando nuestra nación, alineado a tus principios. ¿Has hecho esas oraciones o no? Mi hermano, ¿ahora sientes por tu nación? Bueno, ahí está el gran desafío de la iglesia. Quiero que me ponga la siguiente imagen, por favor. Y mira la iglesia, hablo de la iglesia en general. Estamos tan, tal vez, bueno, tenemos un gran desafío como iglesia en general. Porque en la iglesia deberían formarse las personas, ¿verdad?, que después deberían ir a afectar a todos los ámbitos de la sociedad. Y uno de ellos es el gobierno. En la iglesia deberían aprender la cosmovisión bíblica, la teología de la libertad, por ejemplo. Las personas que tienen el llamado, el propósito para ser un servidor público, para ejercer una función de gobierno. En la iglesia. ¿Y por qué digo que en la iglesia tenemos un gran desafío? Porque en la iglesia tú ves reuniones, tantos anuncios hemos hecho el día de hoy, pero ¿has visto alguno de esos anuncios donde taller para políticos del reino, poderosos, empoderados, llenos del Espíritu? ¿Has visto esas reuniones? ¿Has visto reuniones de empresarios? ¿Has visto reuniones de TikTokers, de gente que va a impactar los medios de comunicación? Ay, pastor, eso no parece iglesia. Bueno, déjame decirte que ese es el llamado de la iglesia. Y ese es el desafío. Mira todas las áreas que tenemos que llegar a impactar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Y aquí todas las personas que decían: yo quiero cumplir mi propósito, Señor. Y te estabas imaginando aquí predicar como el pastor, o imaginando: yo lo puedo hacer mejor. Claro que lo puedes hacer mejor, ¿no es cierto? Pero no se limita a esto, hermano. Mira todo lo que tenemos que hacer. Tu propósito puede estar en la política, tu propósito puede estar en la salud, en la ciencia, en los negocios, educación, familia, artes, medios, entretenimientos. Acá te empoderamos, acá en la iglesia debes capacitarte, formarte, acá debes llenarte del Espíritu. Ahí tú debes acá llegar a formarte en lo espiritual y en lo natural. Pero mira, tenemos ahí un gran desafío, y uno de esos desafíos es el gobierno. Es decir, que la iglesia debería estar formando a nuestros siguientes gobernantes. Oramos: quiero un David, Señor, para Bolivia. Y no hay una sola iglesia en la ciudad, en el país, que tiene un programa de formación para los hombres que están en esta área de gobierno. Qué terrible. Y es una autocrítica, no es: pastor, se está dando palo usted mismo. Pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Es el gran desafío de la iglesia. Entonces la iglesia debería estar preparando. Queremos un David de presidente, pero nadie está preparando al David. Nadie está formando al David. Wow, entonces los políticos formados en la iglesia del Señor, preparados, ¿verdad? Dice las escrituras, Lucas 22, 25 y 26, que deberían ser servidores, no señores. Servidores de vocación de servicio. Esas son las características de un político del reino que va a ir a impactar esa esfera de gobierno, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Que deben tener vocación de servir, que deben tratar a nuestro semejante como si fuera Dios mismo. Tú ves ahora en épocas de campaña, ¿no? Van a comer a todo lado, ¿no? Le sirven, no sé, la hermanita del mercado, del campo, tal vez le puso el sándwich con su mano así, con la tierra, ¿no? Come y su cara, no, ¿qué es eso? O sea, no puedes recibir la comida de tu prójimo, que es casi como Dios mismo hecho persona, en esa gente del área rural, el campesino. Y eres un político del reino. O sea, no amas a la nación. Que los cambas, que los collas. Candidatos que tienen ese discurso no aman al pueblo. Entonces son todas estas cosas que tú y yo debemos, que todo lo que te estoy enseñando debemos traducirlo, ¿no es cierto?, a toda la lectura de lo que hoy por hoy estamos viviendo. ¿Ok?
Esto voy a leer Romanos 13 del versículo 3 y 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios es para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero algunos candidatos, no voy a generalizar, corruptos, tienen un trasfondo terrible y dicen: yo voy a hacer justicia. Qué tremendo. Entonces son todas estas cosas que debemos empezar a analizar. Porque Dios está pidiendo esos políticos, esa gente de Dios que puede ir a influenciar esta esfera de gobierno, vocación de servicio, que amen al pueblo, que castiguen lo malo, ¿verdad? Que caminen en justicia. Y no solo eso, 2 Timoteo 3:17, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Qué dice? Que las personas a las que vamos a elegir para que sirvan a nuestra sociedad deben estar entrenadas y preparadas. Qué vergüenza, ¿verdad? La gente que hemos escogido antes. Y nos preguntamos, ¿por qué estamos así? Entonces, gente formada, preparada en las cosas del Señor espiritualmente, pero también gente que se ha preparado pues en las distintas ciencias en las que va a ir sirviendo a la sociedad. Ya no podemos escoger a unos ignorantes. Pastor, yo profetizo, yo predico, yo hago milagros. Eso vemos siempre acá en la iglesia, en los evangelismos, ¿no es cierto? Pero para impactar la función de gobierno tú necesitas algo más. Tú debes prepararte, tú debes estudiar. Vamos a escoger a gente proba, a gente preparada, calificada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vienen personas a veces: pastor, yo tengo un llamado a la política, ¿ok? ¿Ya estás estudiando economía? Ay, pastor, enséñame a orar, enséñame a traer la voluntad. No, formate, prepárate, porque ya no vamos a escoger más ignorantes. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente voy a hablar de las elecciones. Porque todo lo que te he enseñado, la constitución de gobierno de Dios, el diseño de gobierno de Dios, debe llevarnos a evaluar candidatos, evaluar propuestas. ¿Alguien ha leído una propuesta o solo está mirando TikToks? Bueno, por lo menos has debido ver los debates. Eso sí. Bueno, pasamos ahí con 36, pero bueno. ¿Me puedes poner la imagen de la estructura de gobierno, porfa? Ahí está, muy bien. Entonces, mira, cómo tú y yo deberíamos, cristianos, hijos de Dios, con una nueva revelación, que jugamos un papel importante, somos el soberano que Dios va a utilizar para hacer su voluntad, salvar nuestra nación. Entonces, ¿cómo deberíamos empezar a evaluar? Candidatos, planes de gobierno. Primero, una cosmovisión trascendente, es decir, personas. Para mí ya dice mucho que un candidato se pare en medio de mucha gente y diga: Dios, creo en Dios, o voy a considerar a Dios. Bueno, sé que estamos en época de campaña. Usted dirá: pastor, no sea ingenuo, levantan el nombre de Dios. Bueno, pero algo hay que ver, pues. Entonces, mira cómo debemos empezar a mirar a los candidatos. Te pregunto, ¿tú escogerías a alguien que tiene una cosmovisión masónica? ¿Tú escogerías a alguien que tiene una cosmovisión andina? Ahora entendemos que según el diseño de Dios, la ideología es importante. No es que me cae bien, es de los humildes, como yo soy humilde. No votes por tu emoción, no votes con tu corazón. Asumamos la responsabilidad de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ideología. ¿Cuál es la ideología de los candidatos? ¿Qué más? Moralidad. Es decir, candidatos que abusan a menores, candidatos que son infieles, candidatos que no llevan bien su matrimonio. ¿Clasifican para ti? ¿Tú crees que esos candidatos van a darle el valor que merece, así como Dios le da el valor a la familia? ¿Tú crees que esa clase de candidatos
van a poder hacer algo con relación a la familia. Bueno, son otros aspectos que debemos evaluar. Después viene la religión. Aquellos que promueven la libertad religiosa son cosas que debemos evaluar. Hay algunos candidatos incluso que están teniendo algunos acercamientos a pastores, a grupos de pastores. Está muy bien. Nosotros con mi pastor oramos bastante en otras naciones y hay testimonios impresionantes de que gobernantes buscan profetas, guías espirituales para consultar al Señor. Digámoslo así, espiritualizar decisiones de gobierno. Qué importante. Wow. La iglesia está ejerciendo una influencia. ¿Qué más? Conocimiento, ahí está, ¿no? Conocimiento, como hemos aprendido en la iglesia, la teología bíblica y la cosmovisión bíblica está muy bien, pero también gente proba, gente intelectual, gente que se ha preparado para la cartera, para el área donde va a servir a la sociedad. El conocimiento es muy importante. Después viene la familia. ¿Cuántas medidas, cuántos planes de gobierno están a favor de la familia y cuántas en contra? ¿Cuántos son pro familia? Son todas esas cosas que debemos analizar. La justicia, uy, qué terrible, ¿no? La justicia. ¿Has escuchado alguna propuesta, algún plan de gobierno que tiene medidas radicales con relación a la justicia? Hoy en día la justicia está tiene mucha injerencia del Ejecutivo, es decir, no tiene ningún tipo de independencia. Y te has puesto a preguntar ¿qué va a hacer este candidato? ¿Cuál es su plan de gobierno con relación a la justicia? ¿Cómo va a generar una justicia independiente, proba? ¿No es cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Y bueno, son estas cosas. Hoy en día los candidatos solo sacan TikToks, ¿no es cierto? Me salió uno en YouTube. Ufa, este va a ser el sentir de toda la población. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Con TikToks, con bailecitos, con eslogans. El pueblo del Señor entendido, sabiendo todo esto, ¿viera a tomar una decisión según la voluntad de Dios? Entonces, oro para que realmente como iglesia podamos asumir esta responsabilidad. Amén. ¿Qué más? Matrimonio. Uno de los candidatos salía a favor de todo el movimiento LGTB, el matrimonio homosexual. Y tú dices, pero sabe hacer plata ese hombre. Bueno, entre la plata y los principios de Dios, ¿vamos a negociar? ¿Sabías que el pecado siempre empobrece? Que el pecado, el derramamiento de sangre, como lo son los abortos y demás, contamina la tierra y trae juicio sobre las naciones. Tú eres no solo cristiano que estás aprendiendo esto, conoces el mundo espiritual. ¿Cuántas veces como pastor he ministrado a personas que han abortado? Para empezar, su cuerpo estaba con espíritu de muerte, ya no podían tener más hijos. Había operación de las tinieblas en una mujer que ha derramado sangre. No podía dar vida, no podía volver a embarazarse. Emocionalmente culpable, condenada. Operación de las tinieblas, emocionalmente mal, una vida infeliz. Ahora eso extrapólalo a nación, una nación que derrama sangre inocente. Extrapólalo. Lo que te acabo de explicar, lo que vemos en personas a nivel individuo, llévalo a naciones que están derramando sangre inocente. Lo que produce, wow, no, pero es que sabe hacer harto dinero, él sí es empresario, puede hacerlo. O sea, cristiano, ¿vamos a negociar nuestros principios? ¿Vamos a negociar lo que Dios ha establecido? Después está la prosperidad. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué propuestas hay con relación a la economía? O sea, no solo te guíes con eslogans, ¿no ven? 100 días, 20 días, 15 días. No, somos espirituales. Te pregunto, ¿cuál es el perfil profético de Bolivia? José. Bolivia es la casa de José. ¿Y cómo es el diseño de José a diferencia de sus otros hermanos, las otras 12 tribus? ¿Qué fue lo que él utilizó para salir de la crisis en Egipto? La administración, ¿pero de qué? De los productos de la tierra.
Es decir, que cuando alguien entiende estas cosas y se levanta un candidato y dice, ¿saben qué? No solo es el litio, no solo es la minería, los hidrocarburos, no. Lo que va a sacar de la crisis a Bolivia y lo va a convertir en un país próspero es el agro. Qué interesante, esa persona entiende algo más. O por otro lado, candidatos, yo me voy a prestar de aquí, me voy a prestar de allá y me voy a hacer de acá y todo solucionado, combustible para todos. Deudas. ¿Qué es la deuda en la cosmovisión bíblica? Es esclavitud. Ya está pensando el cristiano, ¿verdad? Ahí ya estamos empezando a vivir todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios nos ha enseñado. La vida. Te hablaba del aborto, lo que produce. Y finalmente, que hoy en día está muy de moda todos, libertad. ¿Por qué? Porque han visto un Bukele, un Milei y están viendo sus resultados. Y todos están hablando de libertad. Mi hermano, no hay libertad si no hay este modelo. Te puedes poner nombre de partido de libertad. Yo soy de libertad. Yo me saco fotos con Bukele, yo aparezco aquí con Milei. Qué libertario soy. No me hables de eso. Quiero ver esto. Y la cosmovisión de Dios es libertad. Dios nos ha dado derechos y el Estado no puede quitarnos. Amén. Mira cómo todo esto te ayuda a hacer funcionar nuestra cabecita y analizar las cosas. Pero por otro lado está el discernimiento espiritual. ¿Cuántos hombres y mujeres espirituales hay en este lugar? Y yo te pregunto, los hombres espirituales podemos discernir los tiempos. Hay una unción, la unción de Isaacar, que son aquellos hombres que pueden discernir los tiempos. La pregunta es, ¿cuáles son los tiempos de Dios para Bolivia ahora? Por un lado está esto que te acabo de enseñar, que es realmente bien racional. O sea, te lo enseñé, agarras propuestas, ves candidatos y es sencillo ver cuál se enmarca en esto y cuál no. Ahí solo está funcionando tu mente, tu lógica y lo que has aprendido a la luz de las Escrituras. Pero por otro lado, nosotros también somos espirituales. Vemos más allá de lo natural. Muchas personas me decían, pastor, yo quiero un David, yo quiero un gobernador así como Bukele. Yo le preguntaba al Señor, ¿este tiempo para Bolivia es el tiempo para un Bukele? Y el Señor me decía, no, están en un tiempo de transición. Qué interesante. Dios está empezando a mover los tiempos a favor de esta nación y tiene personas que a veces no son como nosotros quisiéramos, no son Davids que tienen el corazón de Dios. A veces pueden ser un perfil de Moisés. ¿Cómo era un Moisés? Con un pasado en Egipto, un pasado terrible, pero que le renovó la visión y se convirtió en un libertador. Tal vez Dios tiene un Moisés en este tiempo para Bolivia. Tal vez Dios tiene un Josué para este tiempo en Bolivia, aquel que no va a dar tregua hasta conquistar, hasta recuperar la soberanía en Bolivia, porque saben lo que se viene en esta transición de gobierno, ¿verdad? Mucha lucha. ¿No necesitaremos un Josué que va a dar batalla de principio a fin? ¿No necesitaremos unos jueces mano dura como los jueces del Antiguo Testamento, que no van a dar brazo a torcer, que no van a negociar para no volver atrás, no llevar atrás a nuestra nación? Entonces te estoy poniendo a pensar para que nos preguntemos espiritualmente, Dios, ¿qué quieres hacer en Bolivia? Y Señor, queremos alinear nuestra mente, nuestros pensamientos, aún nuestros prejuicios, estructuras mentales, alinearlas en este tiempo a tu voluntad, a tu sentir. Amado Dios, si algo creemos es que ha llegado el tiempo de Bolivia. Has tenido misericordia de nuestra nación, porque Bolivia es amada ante tus ojos, es amada para tu corazón.
Y Señor, sabemos que ha llegado el tiempo en que tú vas a salvar, vas a rescatar a Bolivia una vez más, Señor. Y hoy, como bolivianos, como hijos de Dios, como iglesia representada, te pedimos perdón. Porque cuántas veces, Señor, hemos elegido en ignorancia, sin discernimiento, sin conocimiento. Cuántas veces, Señor, hemos sido engañados, confundidos. Y quiero orar por todas las personas que de alguna manera se han visto vinculadas con el socialismo, directa, indirecta. Basta que digas, sí, en algún momento yo los apoyé. Creo que nos pasó a todos. Señor, te pedimos perdón, porque como está escrito, Señor, a veces perecemos porque nos falta entendimiento, porque nos falta conocimiento. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Y ahí donde estás, pídele perdón. Te pedimos perdón porque en algún momento hemos apoyado, hemos creído, hemos sido engañados. Hemos trabajado por ellos, para ellos. Hemos compatibilizado con su ideología. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre eterno. Perdónanos, Rey de gloria. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Muchas veces lo hicimos solo por tener el trabajo, por tener un sustento, un salario. Perdónanos, Señor. Perdónanos también porque hemos sido muy ofensivos y en vez de amar, hemos juzgado, hemos señalado, hemos hablado mal y hemos odiado, Señor. Perdónanos porque compartíamos cosas en redes sociales, porque decíamos esto, que son unos cuales, unos tales. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Perdón por nuestros hermanos indígenas, campesinos. Pedimos perdón por ellos porque son usados, abusados, engañados, manipulados, Señor. Y como bolivianos te pedimos perdón por todos ellos. Como hijos de Dios les decimos: los amamos, los bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón. Escucha, si en este tiempo has hablado mal de Bolivia, mi país está así, la crisis, la economía, que me voy, que mejor allá, que esto, que la gasolina. Has hablado de una nación que Dios ama, de una nación que está en el corazón de Dios, que Él va a salvarla. Pidamos perdón. Nuestra boca hemos maldecido nuestra propia nación. Te pedimos perdón porque hemos pecado, Señor, hablando mal de nuestra tierra. Te pedimos perdón porque hemos hablado mal de los del oriente, de los del occidente, de los del campo, de los de la ciudad, de los del alto. Señor, te pedimos perdón. ¿Cómo podemos esperar que tú salves Bolivia?